Los espejos, en nuestra tridimensión, cuenta mi leyenda, son una ventana impenetrable a otra dimensión igual en apariencia pero encerrada en dos dimensiones. Un universo paralelo en que se diferencia únicamente esa condición espacial. Asimismo, digo que dentro de ese plano bidimensional, los espejos que tienen están encerrados en una monodimensión. En esta monodimensión existen los espejos que reflejan lo mismo pero repitiéndose la condición monodimensional. Aquí sería como si fuera el número 1 en el ámbito de la multiplicación y división. Ocurre lo mismo en sentido creciente, es decir, nosotros somos lo que ven en sus espejos los habitantes de la tetradimensión, y así, hasta el infinito, donde se juntan las paralelas. En esta última, que es siempre ulterior a todas, es la dimensión de la verdadera realidad, y nosotros como todas menos esa última, somos meras copias. La no existencia de espejos no revela la no existencia de esos universos paralelos, sino más bien la inexistencia de esas ventanas que nos permiten observar esa dimensión inmediata e inferior. Cuando nos miramos en esos elementos que creemos reflectantes, nuestros seres paralelos hasta el infinito hacen lo mismo, viendo todo sucesivamente solamente la dimensión inmediatamente inferior. Si damos un paso a la izquierda, nosotros de la tercera dimensión, nuestro otro yo, la del espejo, el de la bidimensión, repite en un mismo tiempo en sentido contrario. Llamando, así, su derecha, izquierda. A saber por lógica, el ser paralelo de la monodimensión llama, a igual que nosotros, izquierda como izquierda y todas las dimensiones de carácter impar coincidentes en esa mismidad. Y los pares entre sí, tienen también esa coincidencia contraria a la impar. Esto divide los universos en dos grupos también infinitos. Digo que, tal vez, poniendo los espejos enfrentados, algo ladeados para que podamos ver cómo, supuestamente, se reflejan los reflejos, vemos las otras dimensiones también, pero es erróneo, todos están en la bidimensionalidad. Este pseudo efecto visual nos dice que cada dimensión también está multiplicado hasta el infinito. Aquí el observador inteligente podrá decir que hay una pluralidad de infinitos, cosa harto imposible ya que el infinito abarca lo absoluto. Yo diría que peca de inocente, le haría saber que el absoluto abarca el infinito de todos los infinitos, que el infinito es el infinito de los infinitos, y que los infinitos son los infinitos de esos ambos infinitos y así hasta el infinito. La leyenda se me hizo presente cuando encontré un escrito que revelaba un testimonio que quería representar una experiencia existencial. Era perteneciente a un fabricante de espejos. Lo encontré en una biblioteca de Madrid, una simple hoja de papel metida entre libros que, al agarrar uno, cayó al suelo, era amarillento, sencillo y con 3 dimensiones. Este hombre se presentó sin nombre, sin reflejar tiempo de la experiencia, con un castellano que lo identifica como español. Y, en un trozo testifica. Estaba finiquitando el azogue de un espejo, mientras atrás mío había otro terminado que solo le faltaba pegar a un destinado marco de estilo decimonónico. Ambos espejos eran gemelos de un pedido para una familia de Zaragoza. Os parecerá raro, pero vi frente mío no un reflejo, que es lo esperado, sino más bien una realidad extraña. Asustado y curioso posé la mano y no toqué superficie, sino que traspasé, di cuenta que una puerta se había abierto, una puerta a no sé qué, y mi otro yo también traspasaba esa puerta ya que mi mano salía, la del otro yo, donde estaba mi resto de persona, una mano que no me fue táctil. Alucinado por lo que pensé un efecto óptico, y, acojonado a la vez, cogí valor y me lancé a ese otro lado, que por extraña razón una fuerza como si me succionara me lanzó chocando luego así mi antebrazo con el espejo enfrentado, moviéndolo y cerrando por fin la puerta, como después comprendí. Giré torpemente para regresar y choqué contra el espejo que había traspasado y golpeándolo lo destrocé. Ahora, dije, me he quedado atrapado y desesperado en esta pesadilla. El pobre hombre quedó asustado. Con el equilibrio perdido ya que, también dijo que tuvo que aprender a ponerse de pie, a caminar con propiedad. Que su cuerpo no era el mismo, que era igual pero distinto, que la superficie era igual pero distinta, que los objetos de la misma manera, que el cielo también, todo correspondía a otra dimensión menos sofisticada que no sabía explicar, y que, todo es menos bello, aunque igual se ve, todo es más vulgar, como si mis ojos fueran distintos, como si me poseyeran unas gafas horrendas. Cabe explicar, según mi leyenda, la que cuento, que todos los yoes de su persona de todas las dimensiones habían traspasado su respectiva dimensión inferior y que por fuerza todos experimentaron su horror. Por un instante de la eternidad estos hombres, que es él mismo y sus otros, vivieron una experiencia urbórica. La desesperación, de ese infinito ser, lo llevó a una depresión que le hizo perder su familia que lo entendió como un loco. A perder su trabajo, a aislarse al abrigo de su nueva y única manía. Volver.
Con esa desesperación intento abrir nuevamente en vano esa puerta, sin saber por lo que testifica en el escrito, que al lograrlo se iría a una más inferior y no al superior, la cual buscaba por pasada pertenencia. Y dice: tratando de adaptarme a mi nueva situación para mi propia supervivencia, en paralelo estuve abnegado a tratar de volver. Fue en vano y abandoné. Lo pensé todo, pensé que la única manera era repitiendo los espejos que fabriqué, que al enfrentarlos lo lograría de vuelta. Luego pensé que, al fallar siempre, estaba condicionado el paralelismo de los espejos, que debería de ser exacto y que harto imposible salvo una casualidad, la cual perseguí, no lo podía lograr. Que era como sacar 2 veces la lotería con los mismos números. También declara: vi al ser que era mi otro yo, frente a otro nuevo espejo que hice, estaba con cara de pena, y en cierta forma me obligó a resignarme a vivir en este lado donde la izquierda es la derecha. Yo no quería que todos ellos, que son yo, sufran lo mismo, como si todo dependiera de mí, como si todo dependiera de nuestra voluntad colectiva, de mi ser. No vaya a ser que al morir repitamos nuestra vida luego en ese otro lugar y después a ese otro del otro. Ahora buscaré reencontrarme con mi vida en mi distinta condición. No hay más que sea relevante en su escrito. Todavía hoy dudo lo ficticio o real del mismo. Desde entonces hasta hoy, cuando me miro al espejo, dudo cuál será la multiplicidad de mi alegría, cuál será la de mi pena y cuál será la de mi etcétera. Desde hace miles de años, los espejos han tenido para el ser humano un profundo y poderoso significado esotérico y divino. Civilizaciones como la egipcia, la romana e incluso la griega, los empleaban con asiduidad en incontables rituales. Se dice incluso que Nostradamus empleaba uno de estos mágicos objetos, para elaborar sus conocidas predicciones. Los espejos, han sido desde siempre puente entre el mundo de lo invisible y el nuestro, una puerta al mundo astral. Se han vinculado con seres feéricos, hadas, elementales del agua, espíritus. Muchas de nuestras costumbres actuales derivan de estas creencias. Todavía hoy en algunos rincones de España se siguen tapando los espejos en el hogar donde se vela a un finado, pues de todos es sabido que el alma de este podría quedar atrapada al otro lado del cristal. Existen, como decimos, un número incontable de leyendas, rituales y mitos sobre estos objetos, pero nosotros os vamos a presentar quizá una de las más populares, eso sí, en una versión muy especial y como no podía ser de otra manera, con cierta moraleja. La leyenda del demonio en el espejo cuenta la leyenda, que había un atractivo joven cuya vanidad le hacía contemplarse durante horas en cada espejo por el que pasaba. Su rostro era infinitamente hermoso, sus cabellos castaños y su mirada color miel ciertamente cautivadora. Una mañana, cuando se disponía a peinarse frente al espejo de su habitación, observó algo que le dejó perplejo. De pronto, al otro lado del cristal, observó a alguien de sonrisa perversa justo detrás de él. El muchacho se giró asustado, pero no vio a nadie allí. Continuó peinándose con normalidad, pero cuando tan solo llevaba unos segundos haciéndolo, una mujer desnuda apareció tras el espejo. El joven gritó asustado y volvió a girarse, pero una vez más allí no había nadie. Sin embargo, esta vez, al volverse para mirar hacia el espejo, la muchacha continuaba allí, quieta, observándole. Asombrado, nuestro protagonista se da cuenta ahora de que aquella misteriosa mujer le sonríe desde el otro lado del espejo. Detrás de ella apareció entonces lo que parecía ser un paisaje realmente hermoso. La mujer es muy bella, su pelo es rubio y largo, sus facciones denotan una dulzura sublime y su cuerpo posee unas medidas que hacen que aquella criatura inexplicable resulte realmente hermosa y mágica. La muchacha entonces le hizo un gesto para que se acercara hasta ella, pero él rehusó su invitación. Ella sonrió y tímidamente acercó su dedo al cristal. Él poco a poco, aproximó también su mano hasta el espejo y al fin se tocaron. Una suerte de electricidad atravesó entonces el cuerpo del joven, las manos de la mujer eran muy suaves y notó como todo su cuerpo comenzó a excitarse. Ella suavemente empezó a tirar de él hacia el espejo. Sin apenas darse cuenta, el chico fue adentrándose en el espejo, primero un brazo, después su hombro, suave y lentamente. La chica entonces se giró y comenzó a caminar, sus curvas son realmente provocadoras. Por último, el muchacho introdujo su rostro en el interior de aquel espejo. De pronto, la mujer se volvió para tirar de él, aunque esta vez con algo más de brusquedad. Percibió un fuerte viento en la cara y un leve dolor en su rostro, pero no pudo dejar de observar el cuerpo desnudo de su misteriosa acompañante. El viento sigue soplando cada vez más fuerte y dificulta su visión. De repente, se da cuenta de que el cabello, otrora rubio de aquella mujer, ha tornado ahora hacia un color plata de aspecto mortecino.
Su piel blanca ha cambiado y decenas de horribles arrugas y manchas comienzan a aparecer por toda su anatomía. La chica se detiene y entonces se gira de nuevo hacia el joven. De la garganta del joven se escapó entonces un grito de auténtico terror. Los ojos de la chica son ahora dos cuencas vacías de las que supura un nauseabundo pus verdoso. El muchacho lucha por escapar de los brazos de aquel engendro, pero las manos hermosas de la mujer se han transformado en dos grandes garras de una fuerza inconcebible. La bestia se acercó rápidamente hacia él abriendo sus terribles fauces plagadas ahora de enormes y afilados dientes. El hedor de su aliento quema la piel del asustado muchacho. En un último esfuerzo por evitar la locura y escapar de todo aquello, cierra los ojos y tira con todas sus fuerzas hacia el exterior del espejo. Las garras de la criatura se sueltan por un instante y al fin logra escapar. Sin embargo, al abrir de nuevo los ojos, observa que el espejo se encuentra destrozado en decenas de sangrientos pedazos repartidos por el suelo de su habitación y su rostro, antes bello y cargado de vida, está ahora desfigurado por los cortes de una manera espantosa. Ya nunca más volvería a mirarse a un espejo. Los espejos son puertas que dan a otras dimensiones y los difuntos no son los únicos que, presuntamente, se asoman a ellas dispuestos a desvelar los enigmas del futuro. Para la Iglesia, estas visiones siempre han sido obra del maligno y el dicho el espejo es el verdadero culo del diablo es tan antiguo que Jerónimo Bosch, más conocido como el Bosco, lo representó así en su famosa obra pictórica El Jardín de las Delicias. La cuestión viene arrastrándose desde tiempos inmemoriales. En su bula Super Ius Specula, de 1326, el Papa Juan XXII acusó de idólatras a los magos que utilizaban espejos diabólicos, ordenando su persecución y excomulgando a todo aquel que se dedicara a estos menesteres. Pero, idólatras o no, había un gran número de miembros del propio clero incluidos en este grupo. Algunos llegaban a utilizar las tranquilas aguas de la pila bautismal de su iglesia para las visiones, invocando al mismísimo Satanás. Los expertos en lo oculto manejaban rituales que permitían atrapar a los demonios en el ámbito de un espejo consagrado, en el que previamente se grababan fórmulas y nombres de seres infernales. En el Tratado de Brujería del británico Reginald Scott, de 1584, se describe con todo detalle la complicada ceremonia necesaria para cazar a un demonio de esta forma. Los entes diabólicos eran presas codiciadas, ya que poseían enorme poder y conocían tanto el pasado como el futuro. Atrapados en esa cárcel de la que no podían escapar, contestaban a todas las preguntas que les formulara su carcelero e incluso, aplicando los métodos adecuados, se podía utilizar su magia para realizar toda clase de hechizos y maldiciones. Quizás por su familiaridad con la figura del diablo, la costumbre se extendió entre los miembros de la Iglesia Católica, que tenían demonios y genios familiares encerrados en espejos e incluso en anillos que engastaban piedras o gemas con el diablo apresado en su interior. En el siglo XIV se encontró un espejo mágico bajo la almohada del obispo de Verona, lo que le costó la vida. La práctica perduró a través de los siglos, y no solo entre el clero. Estos demonios familiares pasaban de una generación a otra. El inquisidor español Martín del Río, en el siglo XVII, cita el caso de un conocido abogado de Burdeos que guardaba uno de ellos atrapado en una jarra de vidrio. Cuando el letrado murió, los aterrados herederos no supieron qué hacer con la diabólica vasija y la entregaron a los padres jesuitas de la localidad para que se deshicieran de ella. También el clero ha sabido utilizar una cataptromancia, término de origen griego que significa lectura de la suerte en espejos o superficies reflectantes, no demoníaca y ciertamente eficaz, como atestigua la historia del monje Hilarión en los primeros tiempos del cristianismo. Según cuenta el teólogo griego Isaac Casaubon en 1603, a las artes del buen monje recurrió un auriga cristiano que participaba en las carreras de circo, desesperado porque nunca conseguía ganar, aunque era diestro en el manejo de los caballos. Contemplando la espejada superficie de un vaso de agua, el vidente Hilarión descubrió que un sortilegio amarraba sus carros y sus córceles, impidiéndoles correr debidamente. Deshizo el hechizo con el poderoso signo de la cruz y el auriga consiguió el triunfo. Como todo asunto tiene siempre dos caras, también se asocia el espejo con la divinidad. Para los egipcios era el símbolo terrenal del dios Ra, mientras que los griegos solían atribuir al dios Apolo su poder oracular. En la tradición judeocristiana, el propio Dios es el espejo en el que se miran las almas de los creyentes, aunque su raíz mágica está sólidamente asentada. No hay que olvidar que el rey Salomón, constructor del primer templo, fue mago entre los magos.
A él se atribuye la autoría de un grimorio, las Tablas de Salomón, un verdadero compendio de esoterismo en el que, entre otras cosas, se detalla cómo manejar un espejo mágico, conocido por ello como espejo de Salomón. Consistía en una placa metálica pulida en cuyas 4 esquinas se escribían, con sangre de paloma blanca, los nombres de Jehová, Elohim, Mitratón y Adonai. Había que invocar al ángel Azrael, en nombre del terrible Jehová, y este, según la tradición esotérica, se presentaba con la apariencia de un niño. La temática de la Tábula Salomonis resultaba tan próxima a las ciencias oscuras que en el siglo XIV Nicolás Eymerich, inquisidor de la corte de Aragón, prohibió el texto por herético. Tal prohibición no impidió que la tabla se convirtiera en una obra clásica del esoterismo, invocando al horror en los espejos. Hay muchas historias antiguas en la tradición occidental, luego convertidas en la modernidad norteamericana en leyendas urbanas, sobre personas que juegan con fuego mirándose en un espejo. Candyman, Bloody Mary, Dead Mary son versiones célebres de estas leyendas urbanas en el cine. Todas cuentan la historia de que en determinadas circunstancias, en concreto llevando a cabo un ritual, mediante un espejo se puede convocar el horror. Una versión mediterránea dice que a partir de las 12 de la noche la figura que ves en el espejo no eres tú, sino un demonio. No es raro pues que te mire con esa mirada en el fondo extraña, y que presientas que está a punto de echarse a reír de tu pánico. ¿Nunca has sentido, como aquel que se asoma a un abismo y adelanta un poco un pie, el deseo fugaz de hacer una mueca inquietante, una mueca demoníaca, al mirarte al espejo solo y de noche? La mueca que temes ver. Tanto llevan juntos en nuestros cerebros el miedo y el espejo, que han tenido tiempo de engendrar una fobia. La catoptrofobia o terror a los espejos, también llamada eisotrofobia. Se dice que la padecen las personas a las que les inquieta pasar delante de los espejos, y mucho más mirarse de frente en ellos, y parece que todavía peor si son de cuerpo entero. Todos quizás seamos un poco catoptrófobos, con perdón, a juzgar por la atracción y fascinación que despiertan en el gran público las historias de terror vinculadas a espejos. Así Candyman ocupó en un tiempo récord su propio lugar entre las figuras clásicas del cine de terror. El espejo es un objeto inquietante en sí mismo. Es sólido y opaco, pero da la impresión de que se ve por él, como si fuera un cristal transparente o una ventana abierta. Sin embargo, lo que se contempla en el espejo es una copia de la realidad al revés, cada objeto girado sobre sí mismo a partir de un eje vertical. Las cosas al revés son iguales y extrañamente diferentes al mismo tiempo, especialmente cosas sutilmente asimétricas, como los seres vivos y sus caras. Mirarse en un espejo es fundamentalmente mirarse la cara, parece que para esto se inventaron, y de hecho solemos casi siempre ver nuestra cara solo en espejos, salvo en las fotos y demás. Así, al revés, tomamos desde pequeños conciencia de ella y nos la aprendemos. Cada uno es el único ser que suele pensar en su cara al revés. La reproducción interdicte. El cuadro que René Magritte pintó hacia 1937 y tituló La reproducción prohibida muestra a un hombre de espaldas que mira un espejo y recibe la imagen de sí mismo mirándose desde detrás, desde el ángulo de alguien que está a su espalda. Puede entenderse desde el punto de vista del pintor y del espectador, como una cara que se resiste a mostrárseles pese a estar enfrentada al espejo. O puede verse, lo que resulta más perturbador, desde el punto de vista del hombre del cuadro. Con el espejo ha logrado verse desde detrás, desde donde nunca puede verse. Por eso esa mirada a su espalda que se ha proyectado en el espejo no puede ser su propia mirada, porque sus ojos estarían fuera y detrás de él, pero ¿acaso hemos visto su cara? El título hace referencia a la lectura de los espejos como copiadores. Los espejos son abominables, porque multiplican el número de hombres, escribió Borges. Parece una idea superficial. Salvo en una complicada tramoya, el espejo solo nos reproduce una vez. La vez del otro. Creo que aquí está la clave del miedo. El espejo no nos enfrenta nunca, mejor dicho, a una fila de Boy Scouts todos con nuestra cara. Nos enfrenta a una sola figura, el otro, que es la cara oculta, al revés, especular, del yo. Como decía antes, el demonio. El miedo al espejo es el miedo a nuestra propia imagen en el espejo. A nadie le turba ver el reflejo de un paisaje. La catoptrofobia es así una especie de ipsofobia, por decirlo más clarito. Parece que el gran Sándor Ferenczi, en los albores del psicoanálisis, diagnosticó llanamente la catoptrofobia como una manifestación del miedo al autoconocimiento. Autoposesión demoníaca. El espejo como símbolo de leyendas de terror es parte de la tradición del espejo como herramienta de magia y brujería. Mirarse fijamente en un espejo llega a inducir un estado alterado de consciencia, como quedarse absorto en una llama parpadeante.
El espejo, como la bola o la superficie de un líquido oscuro, es un instrumento tradicional del vidente, el objeto real sobre el que materializa sus imágenes mentales, bien para que otros las compartan, bien como una forma de plasmar lo que en su mente es solo un torrente de sensaciones. Antes de empezar a ver la otra realidad, el vidente se pasa un rato viéndose a sí mismo. Luego su imagen se desdibuja y comienza propiamente la visión. A la reina bruja de Blancanieves, como es muy mala, no le da miedo hablar a solas con su espejo. La reina conoce bien las artes demoníacas y el espejo le sirve para fortalecer su propia identidad, para reconocerse en toda su belleza. Efectivamente, lo que el espejo provoca, si te quedas absorto en tu reflejo en él, es la extraña imagen de tu propia belleza, una belleza rara, al margen de tu yo, al margen de la imagen que te has construido para los demás y que se ha acabado convirtiendo en tu propia consciencia. Tu imagen controlada, la imagen de tu yo, se desdibuja al rato de mirarte. Luego surge esa imagen de ti mismo en la que de pronto no te reconoces, esa especie de personalidad ajena que te está mirando de vuelta con algo de sorna, y que no es sino el extranjero audaz que vive dentro de ti mismo. A que aparezca ese tú extranjero es a lo que temes cuando temes llegar a ver algo en el espejo. Y ese es llanamente tu miedo al demonio. Por eso, de los pentagramas invertidos, y más con una cara de chivo en el centro, como se usan en el satanismo, se dice que son básicamente espejos. Digamos que puedes mirarte en un espejo y llegar a ver la cara del demonio, o puedes mirar la cara del demonio y llegar a verte reflejado como en un espejo, da igual la dirección. La otredad del demonio es solo desconocimiento de lo que eres, autoalienación. Si crees que viene hacia ti desde muy lejos, es que intuyes enormes extensiones inexploradas dentro de ti mismo. Pese a cientos de años de religiones, hay dos rasgos del demonio que sabes bien. Uno es que el demonio siempre se ríe, lo que es un anuncio indisimulado de placeres prohibidos. Otro es que el demonio te es extrañamente familiar. Se mete en tu cuarto, te mira por el espejo, te asusta con lo que más miedo te da. ¿No son pruebas de que es tu reflejo profundo? Deja de tener miedo de todo lo que realmente abarcas, de todas tus posibilidades. Símbolo de conocimiento, de la verdad, de la claridad, así como emblema de la inteligencia divina, el espejo ha fascinado siempre al hombre por la belleza que reproduce a su alrededor. La idea de la creación misma. El hombre primitivo revistió a las superficies reflectantes como los lagos o estanques de aguas cristalinas, los primeros espejos conocidos, con un simbolismo extremadamente rico que todavía estimula la imaginación. Tal simbolismo aparece reflejado en numerosos mitos y leyendas que ofrecen testimonio de la poderosa influencia que sobre el pensamiento humano han ejercido siempre estos objetos capaces de reproducir imágenes. Desde antiguo los espejos estuvieron vinculados al mundo femenino, a la esfera lunar, y al de los templos. Particularmente en Egipto, el espejo portátil y con mango decorativo era el mayor símbolo de la feminidad, y en la Biblia se citan los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo, que eran de bronce pulido. Aunque los incas fueron probablemente el primer pueblo en utilizar discos pulidos de obsidiana, mineral laminado de procedencia volcánica, para la fabricación de espejos, los antiguos romanos creían que los espejos habían nacido en Persia, donde los magos los utilizaban para la adivinación. En cualquier caso, tanto romanos como griegos, etruscos, egipcios, chinos e hindúes, los fabricaban en bronce, plata y otros metales como el hierro. A pesar de que los fenicios introdujeron el espejo de cristal en el mundo mediterráneo, el empleo de esta materia no se generalizó hasta el siglo XVIII. Venecia ostentó el monopolio de su fabricación hasta que en el siglo XVII empezaron a fabricarse en Francia para la decoración de palacios y mansiones aristocráticas. Desde entonces su popularidad ha ido en aumento y en la actualidad no hay casa donde no se encuentren estos objetos. Ningún otro artilugio puede devolvernos con más exactitud nuestra imagen y nuestro interior. En un espejo chino del Museo de Hanoi puede leerse la siguiente inscripción. Como el sol, como la luna, como el agua, como el oro, soy claro y brillante y reflejo lo que hay en tu corazón. Quizá por ello los filósofos de la antigüedad no escaparon a la fascinación de los espejos. Sócrates y Séneca preconizaban su uso como un medio para conocerse, mientras que Platón aconsejaba el uso del espejo a los jóvenes para que observasen en él los progresos que la virtud marcaba en su rostro. Los psicoanalistas modernos también se han dejado hechizar por sus destellos y lo consideran un símbolo de la psique por su poder para reflejar el lado tenebroso del alma. Símbolo mágico de la memoria inconsciente y de la inteligencia divina, morada de Dios y de la esencia de Buda, el espejo reproduce el universo y sus misterios, como si fuera un prodigio donde la ilusión y la realidad se entremezclan.
Espejo 02. En muchas sociedades tribales se creía que el reflejo humano en el agua era el alma, ya que se pensaba que ésta podía existir separada del cuerpo. Pero también se creía que en los ríos y en los lagos habitaban los espíritus de las aguas y que estos podían atrapar el reflejo humano y capturar su alma. De ahí surge probablemente la creencia en diferentes latitudes de que la persona que ve en sueños su reflejo morirá pronto y también la superstición relativa a su poder para robar el alma. Así se explica la extendida costumbre de quitar los espejos de los cuartos de los enfermos, por si el espejo se lleva el alma de las personas debilitadas. Dar la vuelta o quitar un espejo cuando alguien fallece es otra costumbre derivada de la misma idea. Todo aquel que se mire en él tras la muerte de una persona, morirá pronto. Según una de estas creencias más populares, si un espejo se rompe sobrevendrán 7 años de desgracias. Asimismo, un espejo que se rompe al caerse sin que nadie lo toque es señal de la muerte inminente en un hogar. Sin embargo, existen varios antídotos para las desgracias que pueden sobrevenir si se rompe un espejo. Uno de ellos consiste en enterrar los trozos rotos bajo tierra y otra en lanzarlo a una corriente que fluya en dirección sur, de esta forma las aguas lavarán el maleficio. Los chinos tenían la costumbre de colgar pequeños espejos en las casas para ahuyentar a los espíritus maléficos, se llevarían un buen susto al verse reflejados en ellos, en cambio en otras culturas se cree que los demonios y vampiros no se reflejan en ellos porque carecen de alma. Mientras que los antiguos aztecas protegían sus hogares de las brujas por la noche dejando un cuchillo en un cuenco de agua en el umbral, en la Europa de principios del siglo XVII se puso de moda llevar pequeños espejos en los sombreros para evitar los rayos del mal de ojo. En Italia se le ponía veneno al espejo y una bruja especialmente maléfica se había mirado en él. Las supersticiones también se extienden al campo de la adivinación. Una muchacha que mire el reflejo de la luna en un espejo podrá saber cuándo se casará. Si este rito se realiza en Halloween, la joven tendrá además una visión de su futuro esposo. Por su capacidad para duplicar la realidad, los espejos han sido siempre un medio de acceso para la magia y lo sobrenatural, y ya en la antigüedad el arte de la adivinación por medio de espejos, conocido como cristalomancia, era practicado por magos y arúspices de muchas culturas. Las antiguas brujas de Tesalía escribían sus oráculos en espejos con sangre humana. Se cuenta que enseñaron a Pitágoras a adivinar sosteniendo un espejo en dirección hacia la luna. Este tipo de adivinación adoptó formas muy sofisticadas a lo largo del tiempo y no solo se utilizaban recipientes de plata, piedras preciosas y agua en un cuenco, sino también las uñas de los dedos muy pulidas. Los espejos muy bruñidos y pintados de negro en el lado convexo se consideraban excelentes instrumentos para desarrollar la clarividencia, de forma similar al uso de una bola de cristal. Catalina de Médicis y Enrique IV tenían espejos mágicos a los que consultaban con frecuencia. Alberto Magno y Cornelio Agripa hacían predicciones con un espejo, así como Cagliostro. También John Dee, el mago real de la reina Isabel I de Inglaterra, utilizaba un huevo de cristal y un espejo negro de obsidiana. Un procedimiento habitual entre los adivinos consistía en sumergir un espejo de metal en el agua y según se viera el reflejo, desfigurado o claramente definido, se auguraba si la persona iba a vivir mucho o a morir. En la Edad Media se creía que las imágenes formadas en un bola de cristal o en un espejo eran causadas por Dios o por los malvados demonios que habían quedado atrapados por la magia, pero modernamente se han propuesto explicaciones naturales para las imágenes que afloran al pensamiento cuando se escudriña un espejo con fines adivinatorios. Son los estímulos ópticos de la capacidad imaginativa los que provocan las visiones. Con práctica y paciencia puede aprenderse este arte. Algunos especialistas dicen que cuando la clarividencia se desarrolla, el espejo aparece cubierto de una especie de neblina, que luego deja traslucir formas y colores. A medida que se desarrolla la habilidad perceptiva, se agudizan las formas y colores dejando entrever objetos discernibles, personas y símbolos. Para las personas con habilidades psíquicas naturales, el avance es rápido si aprenden a relajarse profundamente. Los estudiosos del ocultismo utilizan espejos para adentrarse en el mundo de los espíritus. Mirar fijamente en uno permite supuestamente obtener visiones de los guías espirituales y ayuda para conseguir una visión áurica, es decir, la habilidad para ver el aura de los demás. El espejo en la magia. Una de las diosas que se sirven de su espejo mágico es la egipcia Isis. Recordemos que en el mito Osiris es el hermano esposo de Isis, el cual será despedazado por Set y sus fragmentos esparcidos por el mundo. Gracias a sus artes mágicas y con la ayuda de su espejo, Isis localizará los pedazos de Osiris para poder recomponerlo y devolverle la vida.
Este espejo se encuentra en la barca de Isis o barca lunar, la luna, y en él quedó impreso el llamado ojo de Horus, que es signo de evidencia, espiritualidad y poderes ocultos, equivalente al ojo de Dangmainyu. El ojo de Horus es el Outhat, el ojo de la visión justa, y se relaciona con el llamado tercer ojo, el cual despierta la clarividencia en el hombre. Los espejos negros, confeccionados con obsidiana, quizás sean uno de los elementos más relacionados con la magia. Según H. CERN del 2016 al 2018 por algo que está por llegar. Nuestro objetivo para 2015 es alcanzar el rendimiento nominal del LHC A13T a fin de explotar su potencial a partir de 2016 a 2018. A plena capacidad, el gran colisionador de hadrones puede estrellar protones a una velocidad de 1.000 millones por segundo. Eso es un número que es casi inimaginable. Así que, precisamente, ¿qué están esperando lograr con esto? La mayoría de los artículos sobre el LHC en los principales medios de comunicación discuten objetivos científicos mundanos que realmente no parecen justificar todo el tiempo, esfuerzo y dinero que se gasta. ¿Podría ser posible que los altos funcionarios del CERN en realidad tengan algo más en mente? El director de investigación en CERN, el físico Sergio Bertoluzzi, ha declarado que el LHC podría crear una puerta a una nueva dimensión. Según él, algo podría salir de esa puerta, o podríamos enviar algo a través de ella. Un boffin superior en el gran colisionador de hadrones, LHC, dice que la máquina titánica, posiblemente, puede crear o descubrir fenómenos científicos nunca antes imaginados, o desconocidos no conocidos, por ejemplo, una nueva dimensión. De esta puerta que podría venir algo, o podríamos enviar algo a través de ella, dijo Sergio Bertoluzzi, quien es director de investigación y computación científica en CERN, informando a los periodistas del REG en la sede de CERN a principios de esta semana. Pero ¿por qué crear un portal hacia otra dimensión si él no tiene ni idea de lo que podríamos encontrar? ¿O lo sabe? Mi humilde teoría supercrack estrella es que ellos quieren abrir una dimensión para escapar de algo. Quizás buscan un viaje en el tiempo donde se pueda fundar de nuevo una sociedad. Es posible que ellos sepan de algo que está por venir a la Tierra, tipo el planeta Nibiru. Un gran desastre que amenaza a la Tierra. O simplemente buscan una dimensión a un mundo paralelo donde se pueda vivir eternamente. La gran preocupación de estos ricos Illuminatis. Lo que está claro que en estos tiempos de crisis el coste de lo que supone el CERN parece totalmente desproporcionado. ¿Y por qué hay una estatua del dios hindú Shiva, el destructor, de Kiev justo frente a la sede del CERN? ¿Están los científicos europeos a sabiendas o no jugando un poco con algunas fuerzas muy oscuras? Esperemos que no obtengamos una respuesta definitiva a esta pregunta a corto plazo. Puede que no nos guste la respuesta. Y, por supuesto, el mundo científico no tiene planes de parar aquí. En este punto hay planes para tener un colisionador de partículas aún más grande en funcionamiento en 2026. De acuerdo con la profesora Irina Arefeva y el Dr. Igor Bolovich, ambos físicos matemáticos en el Instituto de Matemáticas Steklov, en Moscú, las energías generadas por las colisiones subatómicas en el LHC pueden ser lo suficientemente potentes como para rasgar el espacio-tiempo, generando agujeros de gusano. Algunos científicos creen que el LHC puede producir suficiente energía como para abrir agujeros de gusano, lo que lo convierte en un dispositivo similar al de la serie televisiva Stargate. Hace 3 años, su puesta en marcha permitió descubrir la evidencia de la existencia del bosón de Higgs, también conocida como la partícula de Dios. Ahora se pretende usar este colisionador para hacer chocar entre sí partículas subatómicas a casi la velocidad de la luz, en un intento por recrear las condiciones existentes tras el Big Bang. Por otro lado, Shiva es el dios de la creación y de la destrucción, que con su danza mantiene el ritmo sin fin del universo. ¿Se imaginan que la entrada en la era de Acuario coincida con la entrada en otras dimensiones espacio-temporales? Ángeles y demonios es una novela de intriga y suspense, escrita por Dan Brown y publicada por primera vez en el año 2000. El profesor de simbología religiosa Robert Langdon, quien después protagonizaría el Código Da Vinci, el símbolo perdido e inferno, se ve pronto sumido en la búsqueda de secretos de una antigua secta denominada Illuminati, y por la búsqueda del arma más mortífera de la humanidad, basada en la antimateria, obtenida por un físico del CERN, que los Illuminati han puesto en el Vaticano con el fin de destruir la Iglesia Católica.
con unas pocas horas para evitar el desastre, unos misteriosos ambigramas y con un asesino que siempre lleva la delantera, Langdon y una científica italiana se ponen en una carrera contra reloj. Ángeles y demonios explica cómo Robert Langdon trata de impedir que la legendaria sociedad secreta de los Illuminati destruya la ciudad del Vaticano gracias al recientemente descubierto poder de la antimateria. El director del CERN, Maximilian Koller, descubre en una de las instalaciones del edificio el cadáver de uno de sus físicos más respetados, Leonardo Vetra, descubridor del poder de la antimateria, asesinado en su propia oficina. En el pecho, marcado a fuego con un hierro al rojo, grabaron la palabra Illuminati. En lugar de llamar a la policía, Koller busca la palabra en internet y finalmente contacta con el profesor Robert Langdon, experto en los Illuminati. Koller le pide ayuda para descubrir al asesino. Hasta aquí la ficción de la novela de Dan Brown. ¿Estarán los Illuminati involucrados en el CERN? Ahora entramos en el mundo real. Resulta muy curioso que el CERN haya escogido como símbolo a un dios hindú, Shiva. Justo a las afueras del edificio se encuentra una antigua estatua de Shiva. La fértil imaginación hindú ha creado miles de deidades, que aparecen en innumerables manifestaciones. Las tres divinidades más veneradas en la India hoy son Shiva, Vishnu y la Madre Divina. Shiva es uno de los más viejos dioses hindúes, que puede asumir muchas formas. Se le llama Maheshvara, el gran señor, cuando es representado como la personificación de la plenitud de Brahman, aunque puede también personificar muchos aspectos individuales de la divinidad, siendo su más célebre apariencia la de Nataraja, el rey de los danzantes. Como bailarín cósmico, Shiva es el dios de la creación y de la destrucción, que con su danza mantiene el ritmo sin fin del universo. El hinduismo también halló muchas maneras de expresar la naturaleza dinámica del universo en su lenguaje mítico. Así dice Krishna en el Gita: si yo no tomara parte en la acción, estos mundos perecerían, y Shiva, el danzante cósmico, tal vez sea la personificación más perfecta del universo dinámico. Con su danza, Shiva sostiene los múltiples fenómenos del mundo, unificando todas las cosas, sumergiéndolas en su ritmo y haciéndolas participar de la danza, imagen magnífica de la dinámica unidad del universo. Por cierto, ¿sabes que en este 2016 se estrena en el cine Infierno, escrita por Dan Brown? ¿Será esta dimensión algo parecido al infierno entre el 2016 y el 2018? Saldremos de dudas. Según el científico Mir Faisal, los universos paralelos son como hojas de papel que se solapan y coexisten en dimensiones inferiores y superiores, y la gravedad podría ser un filtro entre las dimensiones. Por este motivo, los científicos van a crear nanoagujeros negros para acceder a esas dimensiones, produciendo una brecha o fisura entre nuestra dimensión y otra para tender un puente. Lo que realmente no sabemos es qué tipo de entes existen a ese otro lado del arco iris, y la palabra arco iris es literalmente utilizada por Faisal en algunas de sus declaraciones, o qué tipo de tecnología tienen. El científico asegura que esas dimensiones extras son tan reales como la nuestra.